Estamos en el curso de filosofía de Hayek. El tema del día de hoy es el gobierno mayoritario, con la licenciada Isabel Franco. Para poder entrar en el tema, vamos a entender cuáles son las formas de gobierno que han existido, y entonces vamos a hacer forma de gobiernos versus tipo de Estado, un análisis. Hablando de forma de gobierno, hablamos de instituciones, de una distribución funcional del poder. Hablamos de una monarquía y república. Cuando hablamos de monarquía, estamos hablando de una forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una sola persona. En este caso podemos dar como ejemplo un rey o una reina. Cuando hablamos de república, estamos hablando que es una forma de Estado cuya máxima autoridad no es un monarca, y las demás autoridades ocupan el poder a través de una forma de gobierno como la aristocracia o la democracia. En este caso podemos denominar democracias actuales como la del Estado de Guatemala. Tipos de Estado. Hay territorios, distribución, un poder espacial. Hablamos de unitarismo, federalismo y confederaciones. Cuando nos referimos al unitarismo, estamos hablando sobre una doctrina política que favorece a la unidad y la centralización del poder entre las regiones de un mismo estado. O los estados pueden pertenecer a una misma comunidad política. Cuando hablamos de federalismo, estamos hablando que es una doctrina política que busca que una entidad política o una organización estén formados por organismos, ya sean estados, asociaciones, agrupaciones, sindicatos, que se asocien delegando algunas libertades o poderes propios del organismo. Y cuando hablamos de confederaciones, estamos hablando de unión o una asociación entre personas o grupos sociales. Veamos las funciones del Estado. Encontramos el legislativo, encontramos el ejecutivo también como función del Estado, y está el judicial. Para poder entender el tema del día de hoy, que es el gobierno mayoritario, también tenemos que ver los pensamientos clásicos acerca de los gobiernos anteriores, y especialmente vamos a ver el pensamiento de Aristóteles. Él habla sobre la representación de una monarquía. Ya hablamos que es la forma de gobierno en donde solo una persona tiene el poder. Está la aristocracia también. Esta es un sistema político. Esto fue surgiendo por Aristóteles y también por Platón, y esto está encabezado por una sabiduría de los intelectuales. Está la democracia. Pues por democracia conocemos que es una forma de organización social en donde el poder es el conjunto de la ciudadanía. En un sentido estricto podemos decir que la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo. Hablamos también de la república. Esta es una forma de Estado cuya máxima autoridad no es un monarca, y las demás autoridades ocupan el poder a través de una forma de gobierno, ya sea como la aristocracia o la democracia o el parlamentarismo. También está el unitarismo. Esta es una doctrina política favorable a la unidad y centralización del poder entre las regiones de un mismo estado. Está el federalismo, que también es una doctrina política, pero esta busca una entidad política u organización esté formada por organismos, hablando de estados, asociaciones, agrupaciones, sindicatos, etc. Dentro de las funciones de un Estado podemos denominarla como puro e impuro. Puro, estamos hablando de las funciones perfectas, estamos hablando de la monarquía, aristocracia y la democracia. Como funciones impuras, hablamos de una degradación. Está la tiranía, es aquel donde el poder reside en una sola persona. La oligarquía es en donde el sistema de gobierno está en manos de pocas personas y pertenecientes a una estricta clase social privilegiada.
Y la demagogia es una estrategia que se utiliza para obtener el poder, pero a través de los prejuicios, de las emociones y esperanzas del pueblo. También la demagogia es utilizada para desinformar y hacer una propaganda política a favor de lo que ellos necesitan. Mencionamos también a Montesquieu en el libro del Espíritu de las Leyes. También él habla sobre las funciones del Estado como monarquía, despotismo, república, aristocracia y democracia. Dentro de las formas de monarquía, para poder entender mejor, está la absoluta, la semiconstitucional y la constitucional o parlamentaria. La absoluta es aquel donde el monarca con poder absoluto, por ejemplo, está Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, en donde ejerce este tipo de función. También está la semiconstitucional, es donde el monarca tiene atribuciones sobre la constitución. Aquí podemos mencionar a Marruecos y a Mónaco. También la otra forma es la constitucional o parlamentaria, y esta es donde la constitución regula las funciones del monarca. Estamos hablando del jefe de Estado. Y hay un parlamento que exige los ministros o que elige los ministros y al primer ministro o al presidente. Acá pues, podemos mencionar países como Reino Unido y España. Hablemos de república. Dentro de las características de esta función de este Estado, podemos mencionar la división del poder, el imperio de la ley, estamos hablando de la constitucionalidad. Existe otra característica que es la igualdad jurídica, hablando de las leyes y el bien común, una democracia indirecta. Estamos hablando también como característica de jefe de Estado, que es la cabeza del gobierno. Aquí en Guatemala podemos decir que es el ejecutivo. Como característica también de la república hay una sucesión periódica o vitalicia. Hay una elección popular, es decir, hay sufragio universal, una elección parlamentaria y una elección de facto o golpe de gobierno. ¿Qué forma tiene la república? Tiene 3 tipos de forma. 4. Presidencialista, semipresidencialista, unipartidista y parlamentaria. Dentro de la presidencialista está el jefe de Estado, que asume el cargo público por voto, imposición o de facto. Podemos mencionar Colombia, Venezuela, Estados Unidos y pues Guatemala. Como semipresidencialista está el primer ministro, es el jefe del gobierno y el presidente del Estado. Haití y Francia pues son los países que han representado una forma de república semipresidencialista. Otra forma es la unipartidista. Esta es donde los estados existe un único partido político y estos tienen la facultad de acceder al poder y su estructura del gobierno. Mencionemos a Cuba, China, Corea del Norte. Y la otra forma de la república podemos mencionar a parlamentarista. Esta designa un primer ministro y un presidente. Hablemos de Alemania, Italia, Trinidad y Tobago. Veamos el contexto republicano. República no es igual a democracia. En el contexto republicano aparecen mayoritariamente entre los siglos XIX y XX y hay unos resultados de independencia. El contexto republicano también es opuesta y rechaza al régimen monárquico. El legislativo se compone por un congreso o asamblea. En algunos casos se llama parlamentos. En el contexto republicano vamos a encontrar la democracia. También en algunas repúblicas no poseen constituciones escritas y el totalitarismo y autoritarismo no son exclusivos de dictaduras, también de democracia. Eso podemos mencionar como contexto de republicano, de este sistema. Ahora hablemos del gobierno mayoritario. Democracia e igualdad. En este capítulo específicamente se va a hablar sobre la democracia y se habla que la igualdad ante la ley contribuye a la participación de todas las personas en la confección de leyes.
Específicamente, Hayek aborda el tema de la democracia refiriéndose a este como un medio y no como un fin. Este medio permite que las personas tengan derecho a votar y a decidir la administración del sistema que los gobierna. Sin embargo, la democracia no garantiza el respeto por los derechos individuales de la vida, tampoco de la propiedad y el de la libertad. Hayek afirma que debe haber un marco de principios basados en el bien común, que no deben estar en discusión porque conforma el Estado de Derecho. Se entiende por Estado de Derecho a un gobierno que es elegido por mayoría de votos, que a pesar de eso se debe ajustar a obedecer estos principios y a ese Estado de Derecho. El liberalismo estuvo presente en Europa desde el siglo XIX, y este se preocupaba en la limitación de poder coactivo de todos los gobiernos, siendo democrático o no. Mientras el demócrata dogmático solamente reconoce la opinión mayoritaria como límite de gobierno, la oposición a la democracia es un gobierno autoritario, y la oposición del liberalismo es un gobierno totalitarismo. El liberalismo es una doctrina sobre la que la ley debiera ser. La democracia es una doctrina sobre cómo determinar la ley. Es bien importante considerar y conveniente que la ley solamente es aquello que se acepta por mayoría. Su objetivo consiste en persuadir a la mayoría para establecer ciertos principios. En cuanto a la democracia, existen tres argumentos principales. El primero, que en caso de que exista un conflicto de opiniones para determinar una decisión entre varias personas, resulta mejor aplicar la democracia contando quiénes están en pros y quiénes están en contra y quién va a ganar la partida que tenga mayor votos. Como segundo punto o segundo argumento de lo que es la democracia constituye importante salvaguardia sobre la libertad individual, es decir, enfatiza la libertad individual. Como punto número 3, el papel que desempeña la democracia en las instituciones es en relación con el desenvolvimiento de los negocios públicos. Guatemala como nación mantiene un régimen gubernamental democrático basados en esa democracia, pero podemos determinar, y ustedes me dirán, que eso es una falacia. ¿Por qué? Porque estamos bajo regímenes que no demuestran lo que es en sí la democracia. A partir del surgimiento de la era democrática, vamos a mencionar el gobierno de Marco Vinicio Cerezo, cuando él toma el poder a través de un proceso electoral, renace nuevamente la nación. Y ahí fue donde se le denomina democracia. Se le denominó democracia, una democracia guatemalteca, porque estaba sumido en varios procesos de golpe de Estado, en gobiernos militaristas, incluso también por ciertos periodos cortos de tiempos de presidentes de elección en facto. Sin embargo, desde que Guatemala se considera una nación independiente, más o menos esto data de los últimos 30 y pico de años, que la democracia es el territorio nacional, ha podido vivir apropiadamente. No dudemos que la democracia sigue vigente, por lo menos es una práctica cuando se ejerce el voto. Lamentablemente no siempre es representativa. Cuando hay una elección, no todos los integrantes del pueblo van a votar, pero sin embargo se toma como democracia a la mayoría que emerge su voto y salen ganadores. Los principios de la democracia son muy representativos en los votos de mayoría y en las decisiones que se toman esto después de haber ganado.
La democracia hoy por hoy es un sistema que va evolucionando. Esta misma evolución permite, y bajo esa premisa de ensayo y error, permite un encuentro propio. Sin embargo, la ventaja de la democracia está siendo parte de la minoría, en donde no se pueden hacer cambios. El gobierno mayoritario no permite que la gran mayoría de personas evolucionen en sus pensamientos. Resulta más fácil votar por votar y no quedar mal con la general. Es decir, tenemos la libre elección de votar, pero muchas veces se vota por criterios fundamentados o criterios fundados en la persona, por unos ideales que no llevan a un fin común, solo a un bien individual. Hoy por hoy, en el sistema democrático, se llega al poder y a puestos de direcciones grandes o altos, no por el intelecto que tengan hacia un bien común, sino simplemente por ser partidistas. ¿Podemos encontrar una Guatemala democrática? Es inteligente pensarlo. Podemos mencionar que se debe de manejar de una manera adecuada a los gobiernos, pero por las mismas experiencias que hemos vivido, el votar no significa que exista una democracia y no significa que los electos hagan algo por esta bella Guatemala. Vamos a contextualizar. Veamos, importante mencionar que la democracia se da por el voto, y el voto de la mayoría expresa siempre los mejores intereses de tal mayoría. La democracia significa una ganancia para la comunidad, siendo la soberanía popular. La concepción básica de los demócratas o de la democracia es el mejor método de conseguir ciertos fines, pero no constituye un fin en sí misma. El problema de la democracia, resaltemos ese punto, radica en que si desea aplicarse en un plano colectivo, el peso de la decisión recae en la población con mayor número, imponiendo esta la decisión sobre la población de número menor. La comunidad precisa llegar a un acuerdo en lo que es la democracia, a realizar tareas necesarias y razonables. Sin embargo, esto solo es un título que se le agrega nada más. En conclusión, podemos determinar como un pensamiento abstracto que la libertad solo es de palabra, y la democracia se supone que no debería estar apartada de la libertad. La democracia no debe consistir en una obediencia ciega hacia el popularismo. La libertad de pensamiento es importante para la formación de la ciudadanía. La democracia dice lo que las personas quieren, sin embargo, pudieran querer algo diferente si estuvieran con un mejor conocimiento. Ya hablamos en sesiones pasadas que el conocimiento es fundamental para tener una libertad. La democracia puede subsistir en el marco de un auténtico Estado de Derecho también. Un gobierno autoritario se opone a un gobierno democrático. Sin embargo, ninguno de los dos sistemas es excluyente del otro, ya que pueden trabajar sobre bases y principios para ir hablando de un ensayo y error con respecto a dirigir un Estado. Y podemos determinar también como una postura contextual que la libertad de expresión juega un papel fundamental en la formación de la opinión pública del pueblo. Y como último punto, podemos decir que la diferencia entre democracia y liberalismo es que la democracia es una doctrina sobre la manera de determinar que algo es ley,
En cambio, el liberalismo es una doctrina de lo que se debe ser la ley. Muy bien, interesante este tema. Vamos a continuar con las actividades del día de hoy. Como actividad número 1, ver el video y analizarlo. Considero que ya vio el video y va a seguir analizándolo. Como actividad número 2, tenemos desarrollar un análisis del video y del documento que les voy a enviar en el grupo de WhatsApp. Van a realizar un análisis de 500 palabras, tanto del video, por favor, tome puntos importantes del video, como del documento. Esto tiene toda la semana para mandarlo a Classroom hasta el 1 de mayo. Como actividad número 3, esta es para este periodo de clases y vea. En clase, por favor, tome nota, usted va a desarrollar la respuesta de cualquiera de estas preguntas. Estas preguntas están contextualizadas a lo que ya hablé anteriormente al principio del video. Me hace favor, en una nota de voz usted me contesta cualquiera de estas preguntas. Y el resto de las preguntas, por favor, las contesta en casa, en su cuaderno, para su acervo personal, ¿sí? Y para poder debatir el siguiente día de clases, que vamos a realizar esta técnica por medio de Facebook. Ya les haré llegar el link para que usted pueda integrarse al grupo de Facebook del curso Filosofía de Hayek. Perfecta ocasión me da el de poder motivarlo, y de esta manera le doy la trivia de la semana. Esto es para ganarse puntos extra. Acá dice, la siguiente trivia nos da un cuestionamiento. Un hombre nació en 1995 y murió en 1953. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Entonces, la respuesta usted la va a mandar en WhatsApp por medio de una nota de voz y va a justificarla. El hecho del por qué cree usted que el hombre nació en 1995 y murió en 1953. Al terminar el periodo de clases, que tenemos 1 hora el día de hoy, yo voy a mandar la respuesta correcta y usted se va a hacer acreedor a su punto. Muy bien, esta ha sido la clase del día de hoy. ¿Dudas? Nos vemos en el chat.